Manuel Castells afirma que vivimos en una sociedad red o informacional. Esto debido a diferentes implicaciones que pues condicionan esta nueva sociedad. Obviamente estamos rodeados de avances en la tecnología y pues no es esto o esta sociedad no es consecuencia directa solamente de la tecnología, pero pues a través del uso que se hace de la misma, se toman ciertas decisiones a nivel político, a nivel global, a nivel internacional. Por lo tanto, podemos hablar pues de vivir en esta sociedad red o sociedad informacional. Esta sociedad ha implicado una serie de cuestiones o cambios, por ejemplo, la flexibilización de la gestión del capital o la forma del manejo del dinero, ¿verdad? La interconexión de las empresas, el aumento del poder que ha adquirido el capital monetario, el dinero. El cambio profundo en las relaciones laborales y en la regulación de los mercados de trabajo, las formas de producción también han cambiado. La regulación mínima o inexistente del mercado por parte del Estado. Hablamos de una doctrina un poco más liberal, una economía de mercado en donde el Estado interviene poco o casi nada dentro de los procesos de intercambio comercial. La intensificación de la competencia económica entre una y otra empresa o una y otra entidad, entre países, etcétera, y la globalización del sistema financiero y los nuevos bloques económicos, cómo se han pues roto ciertas barreras y se ha unificado algunos bloques de países que entre ellos pues tienen intereses en común y por eso se han unido y se han asociado. Ciertamente la globalización abre oportunidades a países y regiones. No obstante, esta apertura depende de las capacidades que tengan los países, las empresas y el capital humano. Por eso, aquellos que más aprovechan estas oportunidades son los países con mejor inversión en educación, porque tienen un mejor capital humano, tienen una mejor producción de conocimiento. Aquellos que no tienen una buena inversión en su capital humano, pues pierden estas oportunidades, por lo que se afirma que invertir en aspectos como educación y salud de la población de los países es invertir en ese capital humano y abre y mejora las oportunidades para participar directa y abiertamente y de forma significativa en un proceso de globalización. Estas desigualdades y diferencias nos hacen afirmar que las reglas de la globalización no son iguales para todos y las empresas multinacionales de comunicación lideran el mercado cultural. Obviamente, dependiendo de la posición o el estatus que tenga cada país o cada nación, así será su participación y las reglas del juego dentro de este proceso globalizador. Pero algo que no podemos evitar es el hecho que a nivel cultural también se ha transformado o se han transformado los comportamientos de las poblaciones, específicamente porque quien domina la empresa o quienes dominan los medios de comunicación en general son las grandes potencias que tienen cadenas multinacionales que llegan hasta todos los rincones del mundo y de esta manera pueden transmitir y pueden reproducir diferentes patrones culturales, específicamente aquellos que provienen de los países más desarrollados. Por lo que yo le pregunto, ¿qué consumimos culturalmente a través de los medios de comunicación? ¿Qué tipo de comportamientos, patrones, modelos, tendencias y de dónde provienen estos? Definitivamente, eh, para que los ciudadanos de el mundo y las diferentes naciones puedan participar activamente del proceso de globalización, se debe tener un aporte más grande hacia la mejora de los sistemas de educación y los sistemas sanitarios o sistemas de salud. ¿Por qué? Porque mientras menos educación haya, más desigualdad va a existir entre las diferentes naciones o entre los diferentes actores mundiales. Y ahorita vamos a hablar de los retos que tiene la globalización. Si bien la globalización tiene muchísimas cosas positivas que nos ayudan y nos hacen crecer, también tiene retos. Y entre estos principales retos, nosotros podemos encontrar 4. La pérdida de la soberanía,
la desigualdad, la pobreza y exclusión, la crisis ecológica y las amenazas a la identidad y diversidad cultural. Al hablar de la pérdida de la soberanía, decimos que muchas veces el papel de los estados, específicamente estos estados menos favorecidos, está supeditado o está sujeto a la lógica de las grandes multinacionales. Y por eso se puede hablar o podemos afirmar que pues estos estados ceden la soberanía a los organismos internacionales, regionales, suprarregionales, ya sean las empresas, ya sean organizaciones, ya sean entidades de gobiernos pues más grandes o de sistemas de gobierno más poderosos y pues la toma de decisiones pues depende de estos organismos que tienen un mayor poder político y económico a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos el caso del Grupo de los Ocho, donde pues reúne los 8 países más poderosos económicamente hablando y que influyen de mayor manera en la economía, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Japón, Rusia, Alemania, Canadá, Italia e Inglaterra. Y además hablamos de pues la influencia que tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que cada vez pues responden a intereses de los países que los patrocinan, que principalmente pues hablamos de los países como Estados Unidos. Hablamos también que existen problemas de pobreza, desnutrición, carencia de saneamiento básico, no hay acceso a servicios básicos, eh, baja esperanza de vida y migraciones en aquellos países donde es más evidente la desigualdad del proceso de globalización. Y por acá ustedes pueden ver algunas cifras importantes a nivel mundial. Personas que viven en la pobreza con menos de $2, niños que mueren por falta de alimentación y por problemas respiratorios y otro tipo de enfermedades porque no tienen acceso a un sistema de salud. Y por acá también van a ver un mapa que también lo van a encontrar en su libro en la página 112 y pues les señala los países que viven con menos de $2 al día, o mejor dicho, la cantidad de personas por país que viven con menos de $2 al día. En cuanto a la crisis económica, es evidente que la acción y la actividad de las empresas e industrias se traslada a países más pobres, obviamente porque las regulaciones, las legislaciones, tanto a nivel económico como a nivel ambiental, son menos exigentes, lo que produce una crisis ecológica. Esta crisis ecológica pues aunque afecte directamente en un determinado lugar o en una determinada región, pues de cualquier forma se expande a nivel mundial. Por ejemplo, las emisiones de CO2 en un país altera la capa de ozono y esta alteración no solo va a afectar, por ejemplo, solo a El Salvador o solo va a afectar a Guatemala, a Honduras, sino que afecta a escala mundial con los fenómenos como el efecto invernadero o el calentamiento global. Y por último, tenemos las amenazas a la identidad y diversidad cultural. En este mundo globalizado, también tenemos una conexión ideológica o estamos conectados ideológicamente. Y los medios de comunicación tienen un rol muy importante en la difusión de patrones culturales a través de la transmisión de diferentes comportamientos culturales, especialmente en países como Estados Unidos y países de Europa, se va perdiendo poco a poco las características propias de los países más pobres o de los países que están sometidos en mayor medida a la influencia de los factores culturales internacionales. ¿Sí? Las manifestaciones culturales más populares como la música, el cine y la forma de vestir, ahora pues cada vez son más unificados. Si se fijan, hasta la forma de vestir de a las diferentes culturas autóctonas ha cambiado y se ha occidentalizado. Muchísimas gracias por haber estado atentos a este video y pues les dejo las tareas de la semana que están en la guía anexa en Tbox.